Para valorar el presente y para homenajear a los caídos justamente en Malvinas es importante conocer la historia, conocer el pasado. ¿Qué pasó ese 2 de abril de 1982? ¿Cómo llegó la República Argentina a estar en guerra con los ingleses? Bueno, está para analizar justamente este tema nuestro analista internacional, Sergio Astorga. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, buen día Lucas, muy bien, gracias. Bueno, está planteado un poco allí el interrogante, o lo que nos queríamos plantear nosotros y proponer para esta primera edición en la jornada de hoy. Analizar un poquito esos días previos al 2 de abril. ¿Cómo fue que se llega a este conflicto bélico? Claro, tendríamos que retrotraernos en el tiempo porque, la ocupación de los ingleses en las Islas Malvinas comenzó en 1833. Hace mucho tiempo atrás, pero donde ya las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban constituidas como la Confederación Argentina. Hubo muchos intentos de otros países por ocupar este territorio, sí. Y fueron expulsados. Por ejemplo? Francia en un momento también tuvo intenciones, pero recordemos, desde la época colonial este territorio pertenecía a la órbita de la colonia española. Los diferentes tratados, Tratado de Tordesillas, diferentes tratados, reconocieron que pertenecía el territorio a la colonia española. Los ingleses ocuparon ese territorio en 1833 y expulsaron los argentinos que estaban en ese momento ahí. Luego viene todo un proceso de reivindicación, obviamente, de la soberanía y del territorio por parte de los diferentes gobiernos argentinos, sin tener éxito. En 1945, cuando se constituye el sistema de Naciones Unidas, se emprende todo un proceso de descolonización de territorios. Más de 80 territorios pertenecían a colonias extranjeras, ¿no es cierto? Y dentro de ese marco se creó un comité de descolonización. Ajá. Que ahí es donde se ha incluido las Islas Malvinas. Se reconoció esto a merced de una propuesta que en ese momento realizó el presidente Elía. En el marco del sistema de Naciones Unidas se incluyó, las Islas Malvinas como territorio dentro del marco del proceso de descolonización, llamando a los países, en este caso la Argentina y el Reino Unido, a buscar alguna alternativa de negociación. Ajá. Lo que sucedió después vino, obviamente, lo que conocemos, la dictadura militar, y en su última etapa, en la dictadura de Galtieri, emprendió esta idea de recuperar las Islas Malvinas a través de la fuerza. O sea, hubo intentos de acuerdos diplomáticos desde el 33 en adelante, pero no se llegó a ningún fin, digamos. Claro, no, fracasaron. Lo que más cerca estuvo, una resolución en 1965 de la mano del Sistema de Naciones Unidas, donde reconoce, la soberanía de la Argentina sobre este territorio y la necesidad de una negociación entre los dos gobiernos, pero bien, que no se ha producido. Hasta después de la guerra siguen habiendo negociaciones y el Sistema de Naciones Unidas todavía incluye a las Islas Malvinas dentro de los territorios de ultramar que se reconocen como ocupados por potencias extranjeras. Bien, ¿qué han hecho los gobiernos después de la guerra de 1982 y después del regreso a la democracia del 83 para generar nuevamente vínculos diplomáticos? Digo, los gobiernos que han pasado o los más cercanos a este año 2019, los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Mauricio Macri. Claro, todos los gobiernos han seguido reconociendo la soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas, Islas Georgias, Sandwich del Sur, incluso el territorio antártico, ¿no es cierto? Pero que estos están en disputa porque el Reino Unido también reconoce, potestad sobre esos territorios. No ha habido, una negociación concreta porque siempre el Reino Unido ha negado esa posibilidad o ese reconocimiento de parte de derechos por parte de la Argentina.
Bien. Entonces, bueno, lo que vemos en la última gestión de Mauricio Macri es sobre todo este reconocimiento de los diferentes soldados caídos, y se ha tratado de identificar los cuerpos, ¿no es cierto?, en el cementerio de Darwin. Quedan, creo, 10 soldados por reconocer, pero bueno, se ha tratado de encarar el tema sobre ese ámbito. Algunos otros representantes de diferentes otros partidos políticos reconocen que realmente se ha, digamos, no se ha permitido todavía, digamos, un adelanto fuerte para el reclamo concreto de la soberanía, incluso aprovechando un fenómeno que se está dando en el Reino Unido, como es el Brexit, esta separación del Reino Unido de la Unión Europea. Muchos reconocen como una posibilidad para poder, digamos, avanzar sobre el reclamo de la soberanía. Porque, por ejemplo, May pidió una prórroga, de hecho, hoy, justamente respecto al Brexit, ¿no? Claro, los ingleses votaron un referéndum para salir de la Unión Europea, pero aún no se ha concretado. Pero el caso, por ejemplo, no es solamente las Islas Malvinas que está en disputa. Hay más de 10 territorios que pertenecen al Reino Unido y que están en disputa por la soberanía. Uno de ellos es Gibraltar, en España, donde el gobierno español sí ha avanzado por reclamos y de negociación. Después hay otros territorios, el caso de Mauricio, en el Pacífico, algunas islas en el caso del Caribe, pero digamos, hay más de 10 territorios que pertenecen al Reino Unido, la mayoría ocupadas por bases militares, esto hay que reconocer, y que no solamente es el Reino Unido, también está Estados Unidos, claro, Francia, que tienen territorios distribuidos en todo el planeta, ubicando bases militares, pero que son también de disputa por otros países cercanos.